Buenos días, jóvenes y señoritas. Entonces, continuando con la clase de física y los temas que estamos abordando de cinemática, vamos a continuar con lo que es MRU y MRV. MRU significa movimiento rectilíneo uniforme y MRV movimiento rectilíneo uniforme variado. Vamos a comenzar dando la definición de qué es un movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme es el movimiento más simple que vamos a encontrar en la naturaleza, ¿no? ¿Ya? Es un poco difícil incluso encontrarnos un movimiento como esto en nuestra vida cotidiana, ya que es demasiado simple. Su característica principal es que la velocidad del móvil permanece constante, es decir, que avanza distancias iguales en tiempos iguales. Acá en la imagen, por ejemplo, se les muestra un móvil que en un cierto tiempo t avanza una distancia d. Eso es una proporción, ¿ve? Digamos, un ejemplo simple sería, ¿no? En un segundo, si el móvil se mueve 1 metro, en 2 segundos, 2 metros será, ¿no? O en 3 segundos, 3 metros. ¿Ve? Es una proporción matemática bien simple. ¿Ya? Vamos a pasar a ver las características que nos deja este tipo de velocidad, este tipo de movimiento. ¿Ya? Un móvil que tiene MRU no debe cambiar la dirección de su velocidad. Recuerden que la velocidad es una magnitud vectorial, y al ser una magnitud vectorial tiene componentes de un vector. ¿Qué quiere decir eso? Módulo, dirección y sentido, ¿verdad? Entonces eso no debe cambiar en ese tipo de movimiento. Entonces por ende tendríamos que concluir que una velocidad constante solamente se puede dar en una trayectoria recta. Claro, ya que si presenta una trayectoria curvilínea o circunferencial, habría un cambio de dirección, y eso haría que la velocidad, aunque en módulo, sea constante, más no en dirección. Eso tener bastante en consideración. ¿Qué más? ¿Qué característica más notamos? Un móvil con MRU no debe cambiar el módulo de su velocidad, o sea, su rapidez debe ser constante. Y eso como consecuencia, ¿a qué nos lleva a concluir? Que un movimiento con rapidez constante es denominado uniforme. Claro, es lógico, ¿no? Ya que la rapidez es prácticamente el módulo de la velocidad, ¿no? La rapidez es solamente magnitud, o sea, número y unidad, nada más. Y debe ser uniforme también. Vamos a ver una más. Un móvil con MRU no cambia la dirección, ni el módulo, ni la velocidad, o sea, no acelera. ¿Recuerdan la clase anterior? En la clase anterior habíamos visto lo que es aceleración media, ¿no? Y eso, ¿cuándo ocurría? Cuando la velocidad inicial y la final cambiaba. Como en este caso hemos dicho que nuestra trayectoria va a ser rectilínea, entonces por ende no habrá un cambio de velocidad, y eso nos conlleva a que la aceleración media o la aceleración promedio que vamos a encontrar en un desplazamiento de un cuerpo va a ser nula. ¿Ya? Entonces eso nos conlleva a decir que si un móvil no acelera, su trayectoria es una recta y su rapidez permanece constante, ¿verdad? Una más. Si el móvil tiene velocidad constante, su rapidez también será constante, y el móvil recorrerá distancias iguales en tiempos iguales. Muy bien. Entonces eso nos conlleva a deducir lo que estoy mostrando en la imagen, ¿ve? En la imagen podemos ver un móvil que cada cierto tiempo recorre una misma distancia, otro cierto tiempo la misma distancia, otro cierto tiempo la misma distancia, ¿ve? Es una relación directamente proporcional entre distancia y tiempo, ¿no? Y justamente de ahí vamos a sacar una fórmula matemática que nos va a ayudar para posteriormente resolver los ejercicios. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es características del movimiento rectilíneo uniforme, como resumen ya de lo que estamos presentando, ¿no? ¿Qué características entonces tiene? Primero, la trayectoria va a ser recta. Segundo, que la velocidad va a ser constante, claro. ¿Y qué más? Que la aceleración va a ser cero, obviamente habíamos dicho, ¿no? Ya que no va a haber variación de velocidad, entonces eso conlleva que la aceleración va a ser cero. Muy bien. Y matemáticamente sacaríamos esta conclusión, ¿no? Ya que por proporción nos hemos dado cuenta que la distancia y el tiempo son directamente proporcional, entonces esto matemáticamente conllevaría a que la velocidad sería la constante, ¿verdad? Claro.
Muy bien, entonces acá tenemos el triangulito que nos va a ayudar, a poder sacar las ecuaciones. ¿Ves? Son tres simples ecuaciones. Si tú quieres hallar la distancia, eso es velocidad por el tiempo. Si tú quieres saber la velocidad, es distancia entre tiempo. Y si tú quieres saber el tiempo, es distancia entre velocidad. Nada más, ¿ve? Bien sencillo. Pasemos a ahora lo que es movimientos simultáneos y no simultáneos. ¿Qué cosas son eso? ¿A qué hace referencia? Lo que es movimientos simultáneos, dice, es dos móviles tendrán movimientos simultáneos si empiezan y terminan sus movimientos al mismo tiempo. Los tiempos empleados son por cada móvil iguales. ¿A qué se refiere? Para que dos movimientos sean simultáneos, quiere decir que van a comenzar en el mismo tiempo. Entonces es como si tú pones el cronómetro para que dos móviles partan al mismo tiempo, ¿no? Entonces cuando llegan a un punto B final respectivamente, para ambos habrá pasado el mismo tiempo. A eso se refiere con movimientos simultáneos, que empiezan en el mismo instante. Mientras movimientos no simultáneos es como cuando tú le das ventaja a tu amigo, ¿no? Tú le dices, ya, adelántate unos 100 metros, vaya corriendo y que yo te alcanzo porque yo soy más rápido, ¿no? Entonces eso es movimientos simultáneos. ¿Por qué? Porque ambos no parten al mismo tiempo, sino que pasa, sino que tú partes unos segundos después, incluso unos minutos después de que tal vez tu amigo haya partido, ¿no? Entonces esa es la diferencia entre simultáneos y no simultáneos. Tener bastante consideración ahí. Entonces nos quedaría eso, ¿no? T sub 1, que sería el tiempo que tu amigo ha empleado. Eso nos va a quedar igual a T sub 2, que sería el tiempo que tú has empleado, más la diferencia, que es delta de T, la diferencia de tiempo que se van a llevar, ¿no? Primero, a ver dónde está. Ahí ya me pasé. A ver. Bien, entonces pasamos a lo que es el ejemplo ilustrativo número 1. Bien, este ejemplo nos dice: un gato ve a un ratón a 4 metros de distancia y corre en su persecución al mismo tiempo que huye el ratón. Si la velocidad del gato es a la velocidad del ratón como 3 es a 2, ¿qué distancia total debe recorrer el gato para atrapar al ratón? Suponga rectilínea la trayectoria del movimiento. Bueno, ese es el problema. Y las claves que nos dan es 10, 9, 11, 12 y 13 metros respectivamente. A ver, paren el video ahí, intenten resolver, que a continuación vamos a pasar a dar la solución. Bien, ahora pasamos a la solución del ejercicio. Bien, entonces en la solución nos vamos a dar cuenta de lo siguiente: para poder visualizar fácilmente un ejercicio y poder pasar a la solución, lo primero que tenemos que hacer es visualizar. Y visualizar es dibujar, más o menos, para poder ver qué es lo que está sucediendo en el ejercicio, ¿no? Entonces acá tenemos entonces al gato y ahí al ratón. El gato lo está persiguiendo el ratón, ¿no? La distancia de separación es de 4 metros. Entonces, suponiendo que el gato es más rápido, entonces va a haber un punto donde va a lograr alcanzar al ratón, ¿verdad? Muy bien, entonces, y ahí está. La velocidad del ratón será como v y la velocidad del gato va a ser como 3v medios, porque decía que la velocidad del gato es como 3 y la del ratón es como 2, ¿no? Y eso nos conlleva justamente a esta conclusión. Bien, vamos a pasar a resolver entonces. Nosotros por lo que habíamos explicado anteriormente, habíamos deducido, ¿qué cosa? Que distancia es igual a velocidad por el tiempo, ¿verdad? Ahora, pero si nosotros queremos despejar el tiempo, ¿a qué nos quedaba? Porque estamos notando cuando es simultáneo que los tiempos son iguales, o sea, el tiempo del gato y el tiempo del ratón va a ser lo mismo, no va a cambiar eso, ¿sí o no? Entonces, suponiendo que los tiempos son iguales, entonces ya tenemos que pasar a deducir a qué es igual el tiempo. Diremos que el tiempo es igual a la distancia que ha recorrido el gato entre su velocidad. O lo mismo en el ratón, ¿no?
será igual a su distancia que ha recorrido el ratón entre la velocidad del ratón, ¿verdad? Entonces, aplicando esa fórmula que ya hemos visto anteriormente, decimos, la distancia que ha recorrido el gato va a ser 4 metros más x entre su velocidad. ¿Y cuál es la velocidad del gato? 3v medios. Ahí está, 3v medios. Lo mismo hacemos con el ratón. ¿Cuál es la distancia que ha recorrido en ese tiempo? X. Y eso tendrá que ir dividido entre su velocidad. ¿Y cuál es su velocidad del ratón? V. Claro. Entonces, si nosotros operamos, la v se irá con la v, 3 medios pasa a multiplicar, va a quedar 3 medios de x igual a 4 más x. Bueno, esta x pasará a restar al lado izquierdo. Y cuando resta, operando, nos va a quedar que 3x va a ser igual a 8 más 2x. Pasa a restar x, nos va a quedar igual a 8, ¿no? Esta x es lo que ha recorrido el ratón, pero lo que ha recorrido el gato es algo más. ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Entonces la distancia que ha recorrido el gato, que es lo que nos está pidiendo, porque se pueden confundir ahí, va a ser los 4 metros de separación más x, que vendría a ser lo que ha recorrido el ratón, ¿no? Todo eso, esa suma vendría a ser 12, y 12 entonces sería lo que ha recorrido el gato hasta alcanzar al ratón. Muy bien, pasamos a el segundo ejemplo. Ahora vamos a leer qué nos dice el segundo ejemplo. Un tren experimenta un MRU, avanza con rapidez de 54 kilómetros por hora. Recordar bien, la unidad acá que nos está dando ya no es metros por segundo, sino kilómetros por hora. Dice, si tarda 20 segundos en atravesar completamente un túnel de 200 metros de longitud, determina la longitud del tren, me dice. Las alternativas, ¿cuáles serán? 100, 120, 90, 80 y 150. 150 metros. Entonces, para el video ahí un momento, resuelve, es con las mismas fórmulas que hemos dado a conocer hace un momento. Y una vez que has hecho eso, puedes pasar a ver la resolución que vamos a darle a continuación. Muy bien. Ahora vamos con la solución entonces. Ahí está. Primero vamos a escenificar, ¿no? Ahí está el tren, ahí está el túnel y está atravesando el tren, le está atravesando al túnel, ¿no? Muy bien. Entonces a nosotros nos pide la longitud del tren. Entonces podemos notar que en 20 segundos la parte delantera del tren recorre la distancia de 200 más L, ¿verdad? O sea, recorre, es como si recorrería la longitud del túnel más la longitud del mismo tren, ¿verdad? Claro, ¿por qué? Porque al ser largo el tren, demora más en atravesar completamente un túnel. Por ejemplo, una persona no tiene esas mismas dimensiones de un tren, así que sería mucho más sencillo para una persona atravesar completamente el túnel, cosa que no es para el tren, ¿no? Por eso es que se le suman, ¿no? Se le añade la longitud del túnel y la longitud del tren. Muy bien. Para la parte delantera vamos a notar lo siguiente, que la velocidad, como ya bien sabemos por la fórmula anterior que habíamos dado, es distancia entre tiempo. Ahora la distancia, ¿a qué es igual? A 200 metros, que va a ser la longitud del túnel, más L, que va a ser la longitud del tren. ¿Recuerdan que teníamos que sumar? Muy bien. Eso vamos a dividir entre el tiempo que le va a tomar en pasar todo el túnel al tren por completo. Y eso es 20 segundos. Esa división, entonces, eso nos debe dar la velocidad. Pero la velocidad es 54 kilómetros por hora. Pero kilómetros por hora no podemos usar porque el tiempo nos está dando en segundos. Y la longitud estamos trabajando en metros. Entonces, ¿cómo hacemos? No puedo usar esa misma velocidad. Lo que tengo que hacer entonces es una transformación. Kilómetros. Un kilómetro, ¿cuántos metros tiene? 1000 metros, exacto. Y una hora, ¿cuántos segundos? 3600. Si nosotros dividimos y operamos, nos va a salir 15 metros por segundo. Esa nos va a salir la velocidad en metros por segundo. Eso sí es lo que tenemos que usar aquí. Entonces, si nosotros reemplazamos, vamos a tener que, bueno, operando, ¿no? 15 por 20 nos va a dar 300.
¿verdad? Y el 200 va a pasar a restar y nos quedará 100. Entonces podemos deducir que, o podemos saber y entonces con certeza que la longitud del tren va a ser 100 metros para que demore en pasar todo el túnel en tan solo 20 segundos, ¿no? Ahí está, sencillo. Entonces esa sería la respuesta al segundo ejemplo. Vamos a pasar a dar la práctica ya al respectivo grupo para que puedan ir practicando. Muy bien, gracias.